Todo el pueblo de Dios dijo a una. Amén. Gracias, hermanos. Muy linda música. Muy bien, quisiera recordarles. Tenemos 2 domingos más para terminar este año. Y hasta ahora apenas estamos nadando y no ahogándonos, ¿ok? Así que por favor recuerden de la necesidad en la ofrenda. La semana pasada faltamos 1,053.69 para alcanzar el presupuesto. Y yo siempre digo, el misionero que en Paraguay estaba aprendiendo recién el idioma decía, es el por supuesto. Y yo digo, sí, es por supuesto. Por supuesto tenemos que pagar las cuentas. La limpieza. Nuestro día para la limpieza de la iglesia será el 6 de julio, que es el primer sábado de julio, y el siguiente día, el 7 de julio, ya es nuestra celebración del aniversario número 35. 35º aniversario de la iglesia será celebrado el 7 de julio. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a recordar de la necesidad que hay en la ofrenda y vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén.
Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cantar el himno 324. Por favor, puestos de pie.
qué hermoso grupo de futuros miembros. Ahí van algunos misioneros, pastores, diáconos, esposas de misioneros y pastores y diáconos, y futuros miembros de la iglesia. Yo he puesto título al mensaje hoy: No nos ignoramos. No somos ignorantes. Amén, hermanos. Muchas veces parece que nos caímos en la misma cosa, en la exacta misma cosa que antes, como una trampa. Parece que pasa al país políticamente, socialmente y es en muy especial espiritualmente. Y pasa a la iglesia cuando pasa a nuestro país. Demasiado muchos somos representantes de la cultura de nuestro país, en vez de ser representantes de Cristo. Parece que a veces olvidamos que tenemos un enemigo. Él es astuto y también perseguidor. Él no deja nunca de ir adelante. Pablo dijo en 2 Corintios el capítulo 2, 2 Corintios 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, te ruego hoy que tu bendición esté sobre tu palabra. Te pido, Padre, que sea útil en nuestros corazones y que tú realmente nos ayudes a ir adelante con tu palabra y en nuestras vidas con tu espíritu. Porque te ruego todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. En primer lugar, ¿qué significa ventaja? Yo sé que todos nosotros ya hemos alguna vez pensado en lo que es tener una ventaja. Pero en verdad, la palabra traducida ventaja aquí, pleonecteo, significa tener más, o tener o compartir una parte más grande, ser superior, sobresalir, superar, tener la ventaja sobre alguien, ganar, aprovecharse de otro, sobre extenderse. Qué interesante esta definición. Y la definición no es mía,
viene del léxico del griego español. Pero esta definición es exactamente lo que diríamos que es codicia también. Codiciar, tener más. El diablo quiere tener más en tu vida. Él quiere como si fuera un partido de fútbol, tener toda la cancha detrás de él y dejarte nada más que defender el arco para que él pueda probar 1000 veces meter gol. Este es su deseo. Él quiere aprovecharse de tu vida. Él quiere ser superior. Él quiere superarte en todas las cosas. Hermanos, yo por uno no quiero ser vencido. Ya nuestro enemigo, él no nos ama. Él habla de amor, pero él no nos ama. Él quiere aprovecharse de nosotros. Y debemos entender, él aprende. Él no es omnisciente. Él aprende nuestras debilidades por experiencia. Él generalmente sabe lo que son las tres áreas de debilidad que son mencionadas en 1 de Juan, el capítulo 2. Versículos 16 a 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya el diablo sabe que generalmente son tres áreas en las cuales él nos puede tentar. Él sabe que toda la humanidad tiene una disposición de caer en estas tres áreas. Por esto él nos tienta en estas tres áreas. Pero él específicamente sabe dónde tú puedes caer solamente porque él prueba. Y prueba de varias formas. Y después cuando él tiene éxito, él sabe, allí yo gano. Yo sé que puedo destruir a mi enemigo si yo sé cómo él piensa. Él tomó esta ventaja con la mujer en el huerto de Edén. Busquen conmigo Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta. Por lo que he investigado yo, es la primera vez en toda la Biblia que usa la palabra astuto. Pero fue usado muchas veces después. Y en ninguna vez, inclusive aquí en
Génesis 3 fue usado en un buen sentido para poder verles mejor. Mejor poner otra vez la suciedad. Hermanos, astuto. La serpiente era astuta. Yo he oído creyentes decir, hay que ser astuto. No, hay que ser sabio. Hay mucha diferencia. Astucia es lo que usa el diablo. Pero la serpiente era astuta. Y la mujer, no dice, pero era tonta. ¿Ok? En la luz de astucia, ella no estaba nada preparada. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Ahora, algunos dicen que la mujer añadió a la palabra de Dios, porque dicen que lo que Dios dijo en capítulo 2 es no comer, no dijo no toquéis. Pero ella era perfecta. La mujer no había pecado y no tenía pecado en su naturaleza. Mentir era fuera de su posibilidad. Ella no pudo mentir en ese momento porque no tenía pecado. Así que supongo que en algún momento Dios dijo, no solamente no comeréis, sino no toquéis también. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio. La codicia de los ojos, deseo de los ojos. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable, la vanagloria de la vida, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el tonto, también comió, así como ella. ¿Ok? Mire, hermanos, Dios tuvo un perfecto padre para Adán y Eva, y era Dios mismo. Igual, ellos pecaron. Comienza en este pasaje con la palabra con que salió de la boca del diablo. ¿Con qué? Ya, qué rara pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis? ¿Ustedes saben lo que significa con qué? Porque nunca he oído a nadie usar en el español. Y es una traducción de la palabra hebraica que significa y además. Tú comienzas
una pregunta diciendo, y además, ya no has dicho nada hasta este punto. Y hay una persona allí y dice, y además, como si fuera que estás en el medio de la conversación y has dicho algo antes. También, y de veras, al principio de la oración de Satanás, la mujer hubiera sentido incómoda, como de que perdió el hilo de la primera parte de la oración que nunca fue dicho. ¿De qué estamos hablando? Hizo todo para que la mujer siente tranquila y preste atención, como si fuera que no prestó bastante atención. Y además, ella dice, a lo mejor estaba agarrando algunas peras cuando él comenzó y yo no oí. Así que ahora quiere prestar más atención para no perder el hilo de la conversación después. Y nada más es lo que el diablo quiere. Él quiere que tú le oyes a él. Que cuando él te dice, y además, estás prestando mucha atención, escuchando lo que él dice, porque tú necesitas prestar atención a Satanás. Si estás prestando atención a lo que Dios dice, él no quiere esto. Así que cuando ella cita la palabra de Dios, él dice, no, Dios sabe que tú vas a saber más cosas ahora. ¿Cómo es que fracasamos vez tras vez tras vez al caernos en sus trampas? El diablo nunca cae en nuestras trampas. Siempre nosotros caemos en sus trampas. Y hay razón por esto. Porque nunca así un ejército, un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol va a ganar la victoria cuando siempre están cayendo en las mismas trampas de su enemigo. Nunca. El deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2, 16 a 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde el diablo nos puede atacar? Con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hermanos, él tiene muchos instrumentos a su disposición.
uno llevamos aquí en el bolsillo. El diablo bien sabe usar esto. Nosotros ya podemos tener muchos deseos de los ojos en ver aquí en esta pantalla. Podemos estar seguros de que el diablo sabe. Él no necesita llevarte a un árbol más. Él puede llevar el árbol en tu presencia en cualquier momento del día o de la noche. Con la tecnología vienen muchas bendiciones, pero más maldiciones. Podemos tener la bendición hoy que habrá personas mirándonos en el internet ahora mismo. Tus parientes en El Salvador, en México, en Guatemala, en Guatepeor, en cualquier lugar, pueden estar mirándonos, ¿ok? Esta es una bendición, porque la palabra de Dios se puede divulgar más así. Sin embargo, es una maldición también, porque hay otras cosas en el internet más que nuestra iglesia. Si fuera que nosotros somos los propietarios del internet y solamente buenas cosas salen, no hay ningún problema, pero este no es la verdad. Hay muchas tentaciones que vienen a través de los ojos por el celular, por la computadora, por la tele. Por cada cosa buena que hay 1000 cosas malas. Ahora, ¿queréis saber cómo caemos en la misma trampa siempre? Es porque ya sabemos, el camino está muy bien trazado. Ya sabemos exactamente dónde está. Y la tentación siempre es de volver por el mismo camino. Es más fácil que hacer un camino nuevo. Ya recuerdo cuando era chico que puse trampas para los topos en el patio de mi papá. Los ponía allí y dentro de poco se agarró un topo y le sacamos y yo lo hubiera tirado en la basura, pero mi papá me dijo que no. Él me dijo, no se puede usar la misma trampa otra vez, porque nunca más vas a agarrar un topo allí. Él huele el olor del otro topo que entró en la trampa. Hay que comprar una trampa nueva si vas a poner otra trampa. Yo le dije, ok, vamos a comprar una trampa nueva. Y mi papá, en vez de comprar una trampa nueva, agarró la escoba y con el palo de la escoba metió el muerto, el cadáver del topo, en el agujero y lo topó.
Le dije, pero papi, dijiste que hay que comprar una trampa nueva porque esa trampa no sirve más. Dijo, no, la trampa no sirve más, pero el topo sí. Ahora los otros topos van a oler el cadáver y van a huir. Una semana después, el vecino estaba quejándose de que su patio estaba lleno de topos. Todos los topos fueron al vecino. Hermanos, nunca hemos olido el olor del pecado. Por eso, continuamos. Y el diablo nos echa trampa tras trampa y nos caímos siempre. Cuando yo era chico, compré una jaula. Puse la jaula, no tenía fondo. Puse la jaula con un poste y con un hilo atado al poste a otro lado. Y me esperé. Y me esperé. Ya tenía comida adentro para el pájaro. Y quería agarrarme un pájaro. No para comer, sino para tener un pájaro silvestre en la casa. Y entonces, ¿qué entró? Un pato silvestre. Él entró allí y yo saqué el palo y el pato estaba allí mirando alrededor. Y yo le agarré y le puse con las gallinas que teníamos en la casa, porque era demasiado grande para tener en una jaula. Así que, y le corté las plumas de sus alas para que no pudiera volar. Pero un buen día crecieron otras plumas y él salió volando y yendo por allí y volvió a mi patio y yo me agarré la jaula y puse otra vez para agarrar ese pato. Lastimosamente, el pato nunca más entró en la jaula, porque él sabía lo que era. ¿Me entienden? Era inteligente, aunque el dueño de la jaula no. Él nunca más entró. Vino a mi patio para comer, pero nunca en ese lugar. Nunca más entró en la jaula. Hermanos, yo les pregunto, ¿cómo es que somos tan débiles, tan tontos, que podemos pasar años en la misma trampa? Nos escapamos e inmediatamente volvemos a la misma trampa. Aún el pato silvestre sabía no hacer esto. ¿Me entienden? Ya. ¿Y qué tal la palabra ignorante? No somos ignorantes, no nos ignoramos. ¿O sí nos ignoramos? La palabra ignorante, agnoeo,
tenemos la palabra agnóstico de la misma palabra. ¿Ok? Quiere decir no pensar. No pensar. Parece que la tentación nos atrae tanto que aún no pensamos en las cosas que estamos arruinando en la vida. Ser ignorante de sus maquinaciones implica que somos ignorantes de qué es el pecado, pero no es así. Sabemos qué es el pecado. Yo les pregunto a veces a un niño, ¿por qué hiciste esto? Y me miran y me dicen, yo no sé. Claro que ellos no saben, porque si hubieran pensado en los resultados, nunca habrían hecho, o sí habrían hecho. Adán supo que eran los resultados de comer del fruto, pero él igual comió. Él no fue engañado, dice Pablo. Igual comió como su mujer, que sí hizo de ignorancia. Primero de Samuel, el capítulo 2. Versículos 22 a 25 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, aún en la misma puerta del tabernáculo estaban pecando. Ni siquiera hicieron en otra parte. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? La pregunta de Elí estaba mal. Es, ¿qué hacéis? No, ¿por qué hacéis? ¿Por qué hicieron? Porque eran pecadores. Porque Dios no tenía sus corazones. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. Ya él está preocupado que todo el mundo sepa cuando lo que él tenía que preocuparse es que le iba a costar este pecado. No, hijos míos, porque no es buena fama, nota, no es buena fama. No nos debe importar la fama. Lo que nos debe importar es lo que Dios piensa. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Este era el resultado. Este debería haberles preocupado. En 1 de Samuel 3, versículos 13 a 14, 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí
que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. El pecado tiene sus resultados. No somos ignorantes de sus maquinaciones. No nos ignoramos, ¿o sí? Si seguimos cayendo siempre en el mismo pecado, no podemos decir que es por ignorancia. Ya debemos confesar. Y esto significa ponernos de acuerdo con Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 hasta 10. Primera de Juan 1, 8 a 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Satanás tiene un blanco sobre cada uno de nosotros, pero muy en especial sobre el pastor, el diácono, el maestro de la escuela dominical, los miembros de la orquesta y del coro y de cualquier otro líder en la iglesia. Si él puede destruir al pastor, él puede destruir toda la iglesia. Zacarías, capítulo 13, entre los profetas menores. Antes de Malaquías. Zacarías 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Mateo, el Señor Jesucristo, cita Zacarías 13:7 en Mateo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis, disculpen, de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Segunda Corintios, otra vez. Segunda Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué son sus maquinaciones? ¿Qué significa la palabra maquinaciones? La palabra griega traducida maquinaciones es la palabra noema.
que significa, según la concordancia de noeo, que es pensar, ocurre 6 veces nomás en toda la Biblia. Una percepción mental, un pensamiento, un propósito maligno, lo que uno piensa, la mente, los pensamientos o propósitos. Lo que está pasando en tu cabeza ahora es lo que sos. Este es lo que somos. Debemos conocer a nuestros enemigos y sus pensamientos. Él tiene una estrategia, un plan. ¿Conoces bien su mente? Pues su mente tiene a ti como objeto. Y tu familia, y tu iglesia, y tu pastor, y los diáconos, etcétera. ¿En cuál lado estás? Tú no puedes estar calentándose en la fogata del enemigo y decir soy amigo de Dios. Dice, para que Satanás no gane ventaja. Ustedes saben, Satanás quiere tomar ventaja sobre ti. ¿Qué significa su nombre, Satanás? Otra vez, según el léxico, la palabra Satanás aquí es Satanás. Este es griego. Este viene del caldeo y significa el acusador. No seas tonto. La razón por qué Satanás quiere tentarte es para poder acusarte. Él quiere destruirte. Pero la palabra caldea es casi igual a la palabra hebraica, que es Satán. Y también usa la Biblia esta palabra. Muchas veces, por ejemplo, en el libro de Job, Satán. Esta palabra significa el adversario. Cuando tú piensas que Él te ofrece algo que tú realmente quieres, Él es tu enemigo. Tienes que reconocer que tu adversario nunca te ofrece algo bueno. Amén, hermanos. Y es para acusarte. Él fue delante de Dios como el adversario. ¿Y qué hizo? Acusó a Dios y acusó a Job. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros.
pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás es tanto tu enemigo, el adversario, como tu acusador. Él quiere tomar ventaja sobre ti. ¿Para qué? Para destruirte. ¿Quieres dejarle a él destruirte? Entonces, si no, es tiempo ya reconocer lo que él hace y poner fin en tu vida de estas cosas. Oremos. Con todo ojo cerrado y todos rostros inclinados. Dios está hablando a tu corazón, yo sé. Porque Él me habló bastante cuando estaba preparando este mensaje. ¿Quién hoy dice, pastor, el mensaje era para mí? Y desde hoy, con la ayuda de Dios, yo voy a cambiar. Alce la mano. Sí, amén, 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 amén. ¿Hay otros? Padre, usa bien tu palabra en nuestros corazones. Quebrántanos. Porque tú necesitas una iglesia pura, santa, sin mancha. Ayúdanos a ser esta iglesia que tú quieres. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, ya pasé la hora.